Creer que se está entregando algo por algo a cambio no es exactamente lo que sucede cuando se trabaja. Generalmente, la cantidad a pagar es subjetiva y no toma a consideración el esfuerzo en sí, sino que lo que el jefe tenga para entregarte. Una paga que se hace con los billetes verdes, no con comida, no con cosas útiles que hagan tu vida más llevadera, sino con un objeto simbólico y representativo. Y al final de cuentas, somos los seres humanos los que le damos valor a ese objeto de cambio. Todo este sistema por el cual el ser humano sufre y llora y se queja solo es posible con la inclusión voluntaria de la mayoría de individuos en él. El dinero y el valor del dinero solo son posibles gracias a una gran cantidad de personas que eligen vivir bajo su yugo. Y desgraciadamente, lo que permite que unas pocas personas opriman a miles de otras es simplemente la falta de cooperación y la falta de responsabilidad al dejar las decisiones políticas, sociales y morales de la comunidad en manos de unos pocos. El trabajo, más que ser un valor, es una forma de gobierno. Es mantener a la gente ocupada para evitar que crezca, para evitar que aprenda, para evitar que se nutra a base de experiencias significativas y conocimiento. Es mantener a la gente atareada para que no haya desorden. Pero irónicamente, esto es contraproducente y solo produce más desorden al limitar los recursos y hacer que la gente se pelee por ellos hasta la muerte. Y hacer que disfrace esa pelea en forma de trabajo, luchando por ver quién estafa mejor a quién tiene más clientes, quién regatea mejor y quién puede obtener mejor ganancia. Al final, como seres humanos, nuestra labor no es trabajar para una sociedad cada vez más enferma, más enajenada, más entrópica y más distópica. Al final, nuestra labor como seres humanos es liberarnos, liberar a otros de este yugo, cooperando en vez de competir de una forma tan insana y destructiva. Al final, nuestra labor es usar la ciencia y la tecnología de una manera que nos permita convivir sin hacernos daño. De una manera que nos permita no esforzarnos más solo para desperdiciar nuestras fuerzas en vano, valga redundancia, sino esforzarnos para dar mejores resultados con menos esfuerzo, para dejar de vivir en la miseria, para luchar por un futuro en el que algún día llegue el momento en que las puertas y las cerraduras no sean necesarias. Y aunque puede que parezca una utopía irrealizable, no hay que olvidar que de una u otra manera la humanidad evoluciona y es nuestra labor encaminar los avances de tal humanidad por el mejor camino, no por que le sea imposible llegar, sino para que en el camino haya menos heridos y menos esfuerzos y menos tragedia y menos trabajo y más resultados. Más comida y recursos necesarios para todos y menos esfuerzos que tengan que cargar los más desafortunados. No hay que olvidar que hace apenas unos años la esclavitud era de lo más normal en casi la totalidad del mundo y puede que en algunos lugares aún haya esclavos y puede que la esclavitud haya cambiado de nombre a trabajo en algunos otros. Pero eso no quiere decir que no sea posible ofrecer un trato justo a cambio de una productividad efectiva y con resultados que se enfoquen en el esfuerzo inteligente y no en una jornada laboral que le parezca eterna a las personas empleadas y que las explote cortando sus alas y el anhelo natural que tiene el hombre a superarse a sí mismo e intentar cumplir sus sueños. La humanidad evoluciona, eso es cierto, la humanidad evoluciona y aunque en algunos casos esté mejor y en otros peor, la marcha no se detiene, aunque los pasos sean pequeños y las distancias parezcan largas. Son aquellas pocas buenas personas que creen en los demás las que mantienen la sociedad unida y tejen los hilos del futuro. Bueno, y es que en realidad, si retomamos la historia y nos acercamos al pasado, en la antigüedad los neandertales, los hombres de las cavernas no trabajaban, los leones no trabajaban, cazan su presa, así como los hombres de las cavernas
agarraban lo que querían cuando podían de los árboles, de la misma naturaleza, y aunque había cierto esfuerzo, no era un esfuerzo autodestructivo de 16 horas diarias al que nos tienen acostumbrados en la sociedad moderna. Tal esfuerzo solo era ejecutado en condiciones extremas. Pero con el desarrollo de las comunidades, que fue algo muy positivo, vino también algo muy negativo, y fue la creación de una jerarquía política, una jerarquía que fue ocupada muchas veces por los más tiranos, tiranos que crearon para sí fuerzas productivas, limitando los recursos de las personas comunes y obligándolos a producir comida y alimentos en cantidad para la clase privilegiada. Al principio esto era llamado esclavitud, luego feudalismo y luego trabajo. ¿Y por qué trabajo? Porque los seres humanos, humanos que no eligen nacer y humanos que no eligen vivir en este mundo, tienen que pagar un precio para conservar su vida. Pero en el comienzo la tierra no era de nadie y de nadie es, y de por sí una gran cantidad de personas ricas, tal vez más de la mitad, ni siquiera se han esforzado por el terreno y los bienes adquiridos, sino que han llegado hasta ahí explotando a otros o por los bienes heredados. Y tristemente, muchas de estas personas no son capaces de dar un pan a quien nace en condiciones infrahumanas, a quien nace sin agua, sin comida, a veces tan siquiera sin aire puro. Y algunas de esas personas adineradas dirán, pues que se maten los pobres. Pero ¿acaso no se dan cuenta que esos pobres son los que trabajan para que los más ricos puedan relajarse en su jacuzzi y beber vino bien añejado? Trabajar no es la fórmula para hacerse rico, y a veces ni siquiera para tener estabilidad económica, y lo digo porque no son pocas las personas que han trabajado toda su vida en lo que ellos creen un acto de responsabilidad, que se han levantado en la madrugada durante años, llegando incluso a quebrarse la espalda para, en palabras de ellos mismos, ganarse el sustento, pero que al final no terminaron con nada, y si acaso sobreviviendo, y no es culpa de ellos, pero no es culpa de estas personas que por cosas del destino ni siquiera tuvieron acceso a una buena educación o a un puesto bien pagado del cual las oligarquías sí tienen acceso, trabajos que se reparten convenientemente entre sus familiares. No es culpa de las personas responsables, pobres y trabajadoras, morir sin un peso. Cabe aclarar que no soy de las personas que creen la culpa, pero si la hubiera, en este caso la culpa sería más bien de aquellos oligarcas que se aprovechan de la desesperación de los más pobres. Pero a pesar de todo esto, no, trabajar no te hace buena persona. Y existen en la calle algunos vagabundos que tienen más moral incluso que la gente que viste de traje. El daño que le hace esta obsesión con el trabajo, con la producción al planeta es un daño tremendo, un daño desproporcionado, porque en la antigüedad, si los seres humanos tenían recursos para abastecerse, era que por accidente o intencionalmente renovaban la naturaleza constantemente y no solo la desangraban. Los piel roja, por ejemplo, no cazaban y recolectaban siempre en la misma área. La dejaban descansar para que el suelo no se volviera infértil a causa de la sobreexplotación. Así, muchas otras comunidades no cultivaban siempre en el mismo lugar, y si lo hacían lo abonaban, no como los seres humanos de la actualidad, que encuentran formas incluso de convertir la materia orgánica en veneno y en rellenos sanitarios mal administrados. Los humanos tenemos la labor para con nuestra propia especie de crear una empresa justa y sostenible, más que la sola industria que no piensa en las consecuencias de sus actos y solo quiere enriquecerse empobreciendo la tierra y las personas. Como humanos, nuestro verdadero deber en la modernidad no es trabajar, sino encontrar la manera en que nosotros, y digo nosotros si es que queremos vivir en sociedad, dado que para eso es el esfuerzo mancomunado, debemos encontrar la manera en que nosotros podamos vivir de la manera más justa y más sana posible, desarrollando la empresa sustentable, sostenible,
que nos permita ser libres y tener tiempo para nosotros mismos y para poder disfrutar nuestra vida de forma armónica y plena, y no como un pedazo de carbón ardiendo que se desmorona con los años.